Lo que vamos a comenzar a revisar este día es acerca del tema de trabajo mecánico y energía. Bueno, vamos a iniciar comentando que este tipo de, bueno, que esos conceptos que vamos a revisar y sobre todo recordar, en el caso de ustedes, eh, está relacionado con lo que estábamos hablando justamente en las leyes de Newton. ¿Ok? Entonces, recordemos que, por ejemplo, para las leyes de Newton, sabemos que cuando se aplican algunas fuerzas sobre un objeto, eh, van a ocurrir, va a ocurrir que éste va a comenzar a desplazarse. ¿Ok? Se va a generar una aceleración. Y esta aceleración, eh, digamos que puede tener dos naturalezas. La primera es que el objeto se mueva en una dirección distinta, que cambie la trayectoria que seguía, ya no en línea recta, sino que curve su trayectoria, o bien que el sistema acelere, ¿okay? Que vaya ganando velocidad, o por el contrario, que la vaya perdiendo. Entonces, justamente debido a la interacción cuando tenemos muchas fuerzas, eso es lo que vamos a encontrar. Bueno, esta descripción, eso que les comento, eh, también se puede revisar o tiene su explicación desde otra óptica, desde la óptica de el trabajo mecánico y la energía mecánica. Entonces, pues vamos a comenzar a revisar esos conceptos. Aquí me faltó energía mecánica. Vamos a revisar esos conceptos e iniciaremos con el primero de ellos, que es el trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico lo vamos a representar con la letra W mayúscula. Evidentemente, aquí hay que hacer una aclaración. Eh, la fuerza peso también la hemos representado por la letra W. Entonces, es nada más tener cuidado en el contexto. ¿De acuerdo? Entonces, uno debe ser cuidadoso en identificar al momento por ejemplo, resolver algún problema, hacer muy claros en que se está hablando del trabajo mecánico o del vector peso. Cabe recalcar que el trabajo mecánico es una cantidad escalar. Entonces, eso ya nos marca una diferencia, al menos en la notación también. Bueno, entonces, a ver, déjenme comentar por acá. ¿Qué vamos a entender por un trabajo mecánico? Bueno, antes para comenzar a definirlo, vamos a ver una idea intuitiva de lo que vamos a tratar aquí. Consideren ustedes, como inicio, un objeto que está, digamos que en el suelo. Vamos a ubicar este objeto, está justamente ahí, descansado en el suelo. Y tiene, bueno, no importa de qué esté hecho, que contenga, tiene una masa m. Entonces, este objeto descansa en una posición, ¿no? Lo podemos ubicar en algún lugar en el eje X, por ejemplo. Para que ese objeto se mueva, nosotros debemos, como lo mencionamos hace unos instantes, debemos aplicarle alguna fuerza. Debemos de interactuar con este objeto de alguna manera para, en este caso que está en reposo, pues ponerlo en movimiento. Entonces, supongamos que para ponerlo en movimiento, le aplicamos una fuerza, atamos una cuerda a esta caja, a este objeto, y tiramos de él en la dirección marcada por el vector aquí mostrado. Entonces, lo que vamos a tener es que este objeto va a comenzar a moverse en la dirección
bueno, aquí hay que tener mucho cuidado. Se va a comenzar a mover dada esta fuerza que se le está aplicando. Entonces vean lo siguiente. Ese objeto que está inicialmente en esta posición, debido a la fuerza que se le está aplicando, comienza a desplazarse. Comienza a moverse. Y lo vamos a ubicar en esta nueva posición. Aquí. A esta posición la vamos a llamar X final. Bueno, aquí tenemos la fuerza que le aplicamos. Algo que debe de quedar muy claro, aunque tal vez en este momento no nos parezca, es que, bueno, están de acuerdo que la fuerza tiene dos componentes, ¿no? Visto de esta manera, la fuerza tiene dos componentes. Una de ellas es esta fuerza, que vamos a llamar componente X de la fuerza, como ustedes ya bien saben. Y de manera vertical, esta fuerza también tiene una componente. La vamos a llamar F sub Y. Entonces, siendo observadores, vemos que el desplazamiento que se efectuó sobre esta caja, ¿en qué dirección se realizó? En el eje X. En el eje X, exactamente. Se movió solamente en el largo del eje X. Muy bien, entonces vamos a representarlo de esta manera. El vector de desplazamiento está de esta manera. El vector de desplazamiento ahí está dado. Pongo así para abajo. Okay. Entonces, noten lo que está sucediendo. Aunque la fuerza está teniendo dos componentes, solamente una de ellas, de manera, vamos a decirlo así, efectiva, es la que está produciendo el movimiento en la dirección que estamos planteando aquí. ¿Cuál de esas componentes está realizando el movimiento? César Arredondo dice, ¿y si Florentino Pérez compra completamente la plantilla del Shakhtar? Juegan mejor y con más ganas, dice este aficionado del Madrid, Roberto, que el Shakhtar está jugando con más ganas. Pues la fuerza que le está jalando, ¿no? Pero la fuerza F, la fuerza F, digamos, en esta dirección, la amarilla, tira de este modo. Pero logramos mover la caja en este sentido, o sea, de izquierda a derecha. O sea, la caja se movió de izquierda a derecha, aunque la fuerza se haya aplicado de manera, digamos, diagonal. La imagen que está en amarillo. Entonces, esta fuerza tiene dos componentes, como bien sabemos, componente X y componente Y. ¿Cuál de estas dos componentes podríamos atribuir que logró el movimiento, poner en movimiento a la caja? La de X. La de X, exactamente. O sea, quiero que noten, cuando ustedes jalan un objeto, o sea, tal cual un bloque, en este momento no se me viene a la cabeza, ¿qué podrían ustedes, por ejemplo, en casa, ver la necesidad de jalar? Pero lo que sea, le atan una cuerda. La cuerda generalmente va a ser una inclinación con el suelo, ¿no? Un ángulo. Un ángulo que vamos a llamar teta. Entonces, imaginen que jalan la caja o este objeto y lo logran desplazar nada más hacia, bueno, como en este caso, sobre el suelo, lo arrastra. Lo que hay que entender aquí es que esta fuerza tiene dos componentes, pero solamente una de ellas es la que de manera, lo digo así, efectiva o realmente estaría empleándose para jalar la caja. Y en este caso, la componente que permite que la caja avance hacia la derecha, pues es la componente de la fuerza que apunta en esa dirección, como nos dice la segunda ley de Newton. Entonces, en este caso, la fuerza que vamos aquí a tomar en cuenta es aquella que es paralela a al desplazamiento que se acaba de efectuar. Ok, entonces vamos a considerar lo siguiente, o vamos a verlo de esta manera.
Nosotros podemos tomar la componente X de esta fuerza y multiplicarlo por el desplazamiento que acabamos de observar o de efectuar en el eje X. ¿Ok? El desplazamiento que va desde, que inicia en X0 y termina en XF. A este producto es lo que vamos a estar llamando el trabajo mecánico. El trabajo mecánico es el producto de una fuerza que se aplica para mover un objeto por el desplazamiento que generó dicha fuerza. Ahora, esta componente, en términos del módulo de la fuerza, ¿cómo se escribe? ¿Cómo lo podemos expresar? ¿Es con el coseno? Como posición final menos posición inicial o algo así. La fuerza, la fuerza nada más, la componente X de la fuerza es el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo que se está formando, en este caso, en el ángulo teta, ¿no? Por el ángulo teta, ahí está, este que está dado. Multiplicado por el desplazamiento que es posición final menos posición inicial. Eso sí, es correcto, de esta manera. Entonces, a esta cantidad, muchachos, que estamos aquí definiendo, va a representar lo que conoceremos como trabajo mecánico. Cuando multiplicamos la fuerza que actúa de forma paralela, eso es lo importante, de forma paralela al desplazamiento que se ha efectuado. Entonces, por esa razón, la componente Y no se toma en cuenta, porque el movimiento fue en la dirección horizontal. Aunque esta fuerza en efecto sí existe, ¿qué ángulo está formando? ¿Qué ángulo forma con nuestro desplazamiento? ¿Qué ángulo hay entre la componente Y de la fuerza y el desplazamiento aquí mostrado por el vector en verde? 90 grados. Exactamente, 90 grados. Entonces, aquí en este caso, la componente Y no tiene ninguna, vamos a decir, no va a tener ningún efecto de manera práctica en el desplazamiento que efectuamos. La única que sí va a tener un efecto muy inmediato o muy directo es la componente X. Porque la componente X tiene la misma dirección que nuestro desplazamiento. Entonces aquí está esta fuerza, esta componente. Vean que es paralela al desplazamiento. Bueno, ahora vamos a reordenar esto. Y vean lo que resulta. A ver si reconocen algo aquí. La fuerza por el desplazamiento en el eje X, por el coseno del ángulo teta mostrado en la figura. Visto de esta manera, no sé si esta expresión les recuerda a alguien, a un viejo conocido. ¿Tiene que ver con tiro parabólico y todo eso? No. No. De hecho, esto último que está en azul está relacionado con el tema de vectores. A ver, traten de recordar o de checar las notas. Esto así escrito, el módulo de un vector con el módulo de un segundo vector multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Porque vean, este ángulo teta es el ángulo que se forma entre el vector fuerza que está jalando la caja, aquí, el vector en amarillo, y el desplazamiento dado por el vector R. A ver, si eso no, lo vamos a poner aquí. Esto que estamos escribiendo aquí, vean, es esta operación. Déjenme ver aquí.
A ver, ¿cómo se llama esta operación? ¿Es el producto punto? Producto punto o producto escalar, exactamente. Entonces, esta cantidad que estamos nosotros queriendo construir, ¿ok? Como el producto de la fuerza que se aplica sobre un objeto por la distancia en la cual este objeto se mueve, o sea, el desplazamiento, resulta que lo podemos expresar de esta manera muy compacta, como como la operación llamada producto escalar o producto punto, entre la fuerza que se aplica y el desplazamiento del objeto. A esta cantidad entonces le vamos a llamar trabajo mecánico. ¿Ok? Entonces, el trabajo mecánico lo vamos a definir de manera muy simple de la siguiente forma. Bien, lo vamos a entender del siguiente modo. Entonces vamos a decirlo así. Se define, trabajo mecánico, se define como el producto de la magnitud del desplazamiento del objeto, o sea, delta X, multiplicado por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Así, como está dado. De forma muy simple. O sea, aunque la fuerza pudiera tener, por ejemplo, como en este caso, dos componentes, la única fuerza que vamos a utilizar para definir esta cantidad llamada trabajo mecánico es aquella componente que es paralela al desplazamiento. Profe, Sí, ¿esa operación no sería como la proyección del producto punto de los vectores? exactamente, exactamente. Lo que estamos viendo es cuánto de la fuerza se está proyectando, utilizando esa terminología, sobre la dirección en la que se está moviendo el objeto. Justamente, justamente así. Es la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento o sobre la dirección de desplazamiento. Ok, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en esencia, eso es lo que es el trabajo mecánico. Un producto escalar entre una fuerza y el desplazamiento que el objeto presenta, porque se está moviendo. Recordemos entonces que si esa fuerza se elimina, pues el objeto no se mueve, suponiendo que parte estaba del reposo inicialmente. O bien, si tiene una cierta velocidad y la fuerza que se le está aplicando desaparece, pues el objeto que ya tiene una cierta velocidad la va a mantener de manera indefinida y va a seguir una trayectoria recta, también de manera indefinida. Esto es la primera ley de Newton. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces el trabajo mecánico se va a definir de esta manera. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo operar esto con la definición general que estamos aquí hablando. Entonces, a ver, vamos a ilustrar con lo siguiente, con un ejemplo. Entonces, vamos a decirlo así. Ejemplo. Considere un objeto en el plano XY, que, sobre el cual, mejor dicho, sobre el cual se hacen actuar distintas fuerzas. Determine para cada caso el trabajo mecánico que se realiza. Bueno, vamos a establecer cómo va a estar esto. Entonces, a ver, el primer caso va a ser en el inciso 1 o inciso A. Una fuerza F igual a, voy a ponerlo así, 3 newtons I más 3 newtons J actúa sobre una caja, ¿ok?
que se desplaza, o cuyo desplazamiento es lo vamos a poner así, R igual a, déjenme poner, serían 5 metros en la dirección Y, más 4 metros en la dirección J. Ahí está. Entonces vamos a considerar estos dos, este ejemplo para empezar. Bien. Entonces, para ilustrar al menos un poco de cómo está esta orientación, vamos a considerar el dibujo. A ver, vamos a dibujar estos vectores para darnos una idea de cuál es la situación presente en este caso. Entonces, a ver, aquí tenemos nuestro sistema XY. Tenemos al eje X, al eje Y. Y vamos a dibujar el vector fuerza. Entonces, aquí no lo vamos a hacer exactamente a escala, es decir, las unidades aquí en este plano son arbitrarias, pero vamos a utilizar los cuadros para guiarnos. Entonces son 4 unidades en la dirección X positiva y después 3 unidades en la dirección vertical positiva también. Entonces ahí está. Este vector en amarillo representa nuestro vector fuerza. Por su parte, ahora el vector de desplazamiento. Nos dicen que el desplazamiento son 5 metros en la dirección Y, es decir, 5 cuadros en la dirección derecha, más 4 en la dirección J, o sea, vertical vertical en la posición arriba. Ahí está. Ese será nuestro vector de desplazamiento. Quito la rendija esta y así queda. Muy bien, entonces noten. El desplazamiento del objeto está dado por el vector en verde, el vector R, desplazamiento R. La fuerza que se le está aplicando tiene esta dirección, la que indicada por el vector en amarillo. Entonces, vamos a determinar el trabajo mecánico efectuado o debido a esta fuerza. Entonces, de acuerdo a la definición que hemos nosotros indicado, el trabajo mecánico ¿a qué va a ser igual? A F punto el vector de desplazamiento. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que anotar aquí? 4 newtons en la dirección Y más 3 newtons en la dirección J, dirección vertical. Punto, aquí va un punto. Vamos con otro color para siempre tenerlo presente, esa operación. Punto, el vector desplazamiento, que en este caso está dado por 5 metros en la dirección Y, más 4 metros en la dirección J. Ahí está. ¿Y cómo resolvemos esta operación? Es decir, ¿qué se tiene que hacer? Pues juntamos las I's y las J's. Ok. ¿Y cuánto, por ejemplo, resultaría? A ver si lo vamos desarrollando poco a poco, ¿qué encontraremos? ¿Cuál sería el primer? ¿No las unidades tendrían que ser iguales? ¿Cuál, perdón? ¿Las unidades? ¿Ambos estar en newtons, ambos estar en fuerzas? ¿O no hay problema en que sean diferentes? En este caso, no hay problema. Tú, claro, las unidades son importantes cuando vas a hacer operaciones como, por ejemplo, sumar o restar. Porque de acuerdo al análisis dimensional, uno solamente puede sumar o restar cantidades que tengan las mismas dimensiones.
pero multiplicado o dividir, ahí sí no hay restricción. Entonces sería 20 no, sí, ¿no? Ajá, 20. 20 Newton metro y Ok, pero a ver, recordemos, hasta aquí todo bien. Pero a ver, el producto escalar, ¿qué nos da como resultado? otro escalar. Un escalar. Por lo tanto, si se pone esto, ¿es correcto? Mm, ¿sí, no? ¿O ya no? Es que esto que está aquí, está ahí, o J o K, nos habla de un vector. En el momento en que uno lo pone, Entonces ya no iría, ¿o sí? exactamente, no va. En el momento que uno pone I, J y K, le está dando una dirección a la cantidad que esté a algún lado. O sea, esos 20 newton metro, le estamos diciendo que es hacia la derecha, ¿no? Porque está el I, el vector I. Pero es un escalar. O sea, el producto escalar, ahí está el nombre, o el producto punto da como resultado un escalar. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de una dirección. Entonces, solamente para la primera cuenta son 20 newton metro. ¿Cuál sería el siguiente término? Más 12 Newton metro. 12 newton metro. Ok. ¿Y eso cuánto daría? 32 Newton metro. 32 newton metro. Ok. Entonces, vean, es un escalar. No tiene dirección, como es deseable. O sea, el trabajo mecánico es un escalar. No tiene dirección. Ahora, lo único que hay que aquí importante, voy a hacer aquí el comentario, es el trabajo mecánico se mide en una unidad llamada Joule. Y un Joule se define como el trabajo mecánico efectuado por la fuerza de un newton en un desplazamiento de un metro. Así se define un Joule. Ajá. Por lo tanto, en este resultado, numéricamente es correcto. Las unidades también son correctas, pero de manera más precisa, vamos a utilizar las unidades de joules. Entonces, el trabajo mecánico tiene como unidades el joule, que se define de esta manera. El trabajo mecánico debido a una fuerza de un newton a lo largo de un desplazamiento de un metro, de módulo un metro. Okay, entonces aquí las unidades correctas que habría que utilizar serían el joule. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, con esta cantidad, con esta operación. No, profe. Entonces, bueno, aquí es muy importante que ustedes recuerden que el trabajo mecánico es es un producto escalar. Y como tal, no tiene sentido darle dirección. Una cantidad escalar es una cantidad sin dirección, como la masa, el tiempo, un área, una distancia. No tienen dirección. O sea, los vectores I, J y K no tienen que aparecer en el cálculo. Muy bien. Entonces, eso fue el primer caso. El inciso A, la fuerza que actúa sobre una caja cuyo desplazamiento es este indicado, da como resultado un trabajo mecánico de 32 joules. Bueno, vamos a ver un siguiente caso para empezar a notar cosas en este tipo de situaciones. Entonces, inciso B, una fuerza F igual a, lo voy a poner como menos 4 newtons I más 5 newtons J, actúa sobre una caja que se desplaza
se desplaza en la dirección, vamos a dar por el vector de desplazamiento, R igual a, voy a ponerlo, que serían 3 metros y más, déjenme ver aquí, serían 2 metros J. Ok, entonces vamos a poner esta fuerza. Está dirigida de esta manera y actúa sobre una caja, sobre un objeto, cuyo vector de desplazamiento es el que está aquí indicado. Muy bien, entonces para darnos una idea de esta situación, pues vamos a hacer un pequeño diagrama con estos vectores. Entonces, una vez más, vamos a considerar el eje horizontal al eje X, en el eje vertical al eje Y. Entonces el eje X y el eje Y. Vamos a dibujar a los vectores aquí. Entonces el vector fuerza tendría una siguiente representación. Menos 4 newtons en la dirección Y, son 4 cuadros hacia la izquierda. Y después son 5 cuadros hacia la dirección positiva en el eje Y. 5, entonces más o menos creo que andaría por acá. Entonces este que está aquí, muchachos, es el vector fuerza. Por otro lado, vamos a dibujar el vector, el desplazamiento. Según esto, el vector desplazamiento tendría la siguiente figura. Serían 3 metros o 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Ok, ahí está. Entonces vemos que el vector R tendrá esta dirección. Ahí está el vector R. Perdón. Ahí está. Nuestro vector, la fuerza y el desplazamiento. Muy bien. Vamos a calcular el trabajo mecánico para este caso. Entonces, el trabajo mecánico está dado por el producto escalar entre la fuerza que se aplica, punto, el desplazamiento del objeto sobre el cual se aplica esa fuerza. Entonces, bueno, sustituimos lo que sabemos que tenemos como información, que son menos 4 newtons en la dirección Y, más 5 newtons en la dirección J. Producto punto, aquí está bien identificado, con el desplazamiento dado por 3 metros Y más 2 metros J. 2 metros J. ¿Y eso cuánto va a dar? Sería un joule. Sería un Menos joule. un joule. Serían -2, ¿no? Ya, Menos un joule, ¿no? ya como resultado final, exacto, sería menos 2. Pero si lo hacemos nada más para... Lo vamos a hacer así, paso por paso, por si a alguien le queda duda de dónde surge ese menos 2 joules. Entonces, el primer término serían menos 12 joules, ¿no? El producto escalar de menos 4 newtons, 3 metros, ¿verdad? Un menos 12 joules. Más, el siguiente término son 5 newtons, 2 metros, esos son 10 joules. Al hacer la operación, nos da menos 2 joules. Ahí está, entonces. Son menos 2 joules. El trabajo mecánico, en este caso, tiene un valor de menos 2 joules. ¿Ok? Bueno, entonces noten lo que está pasando. El trabajo mecánico es una cantidad física que tiene signo. O sea,
Claro, depende mucho de la situación, pero al menos aquí son dos ejemplos donde estamos observando que el trabajo mecánico es una cantidad que va a tener dos ciclos. Va a ser positivo en ocasiones y en otras ocasiones va a ser negativo. La pregunta a resolver, ¿qué implicaciones tiene o qué información nos estaría dando el que el trabajo mecánico sea positivo o sea negativo? O sea, algo debe de significar, ¿no? En este problema. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de eso más adelante, pero al menos sí quisiera que quedara claro, entonces, son dos cosas. ¿Cómo determinar de manera general un trabajo mecánico? Es el producto escalar entre el vector fuerza y el desplazamiento que realiza un objeto bajo la acción de esa fuerza. Muy bien. ¿Hasta aquí hay una pregunta o comentario, muchachos? Bueno, entonces vamos a anotar lo que estamos observando aquí. Vamos a decir lo siguiente. De los ejemplos anteriores, notemos que el trabajo mecánico es una cantidad física, es una cantidad... Sí, mamá, yo me voy a mi café internet, pero tú usas el iPad. Una cantidad física que tiene, que puede ser positiva o negativa. Por convención, estableceremos lo siguiente. Uno, si el trabajo mecánico es positivo, o sea, es mayor a 0 joules, se dice que se ha realizado un trabajo mecánico sobre el objeto o sistema. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a como que a darle nombre a esto. Vamos a establecer un orden aquí. Entonces, cuando el trabajo mecánico resulte ser positivo, mayor a 0 joules, vamos a decir que se ha realizado un trabajo mecánico, y aquí la palabra clave es sobre el sistema o sobre el objeto. En breve vamos a clarificar qué significa esto. El segundo caso es, si el trabajo mecánico es menor a 0 joules, es decir, negativo, se dice que se ha realizado un trabajo mecánico desde el sistema o el objeto. El objeto o sistema. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esos términos para que guarden relación, al menos por ahora, con el signo del trabajo mecánico, con el signo del producto escalar que uno obtenga, como tenemos aquí, más 32 joules y menos 2 joules. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué más vale la pena mencionarles? Sí, ok. Bueno, entonces, déjenme, yo creo que me voy a tener que mover hacia arriba, ya no tengo espacio para bajar. A ver, entonces déjenme ir hacia arriba. Entonces la discusión la voy a retomar acá. Arriba, sí.
Muy bien. Entonces, a ver. Diremos que se realiza un trabajo sobre el sistema cuando el trabajo es positivo y desde el sistema cuando el trabajo tiene signo negativo. Bueno. Va a suceder en ocasiones, siguiendo con esa idea de definirles lo que es el trabajo mecánico, que la fuerza no va a ser constante. A ver, digamos, supongamos, vamos a ver aquí, supongamos que la fuerza que actúa sobre un objeto no es constante, sino que depende de la posición. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucederá en esa situación? Bueno, imaginen ustedes, tienen un objeto, vamos a verlo así en el plano, como es la pizarra, que está en la posición R0. Aquí está la posición inicial del objeto. Y ese objeto se desea llevar a esta posición final, dada por el vector R sub F. ¿Ok? Entonces, este objeto se quiere mover de la posición inicial a la posición final siguiendo la siguiente, una trayectoria, se me ocurre, por decir algo. Una trayectoria algo así. ¿Vale? Entonces, cuando este objeto, sea el que sea, se quiere mover en esa dirección, pues se le va a tener que aplicar una fuerza. Por ejemplo, en esta dirección. Esta fuerza. ¿De acuerdo? Pero supongamos que esta fuerza, como dice el encabezado, no es constante, sino que depende de la posición. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues en algunas ocasiones apunta hacia arriba, como está en la figura aquí, o, por ejemplo, en este punto, apunta hacia abajo, o en otro punto muy diferente, por ejemplo aquí, se apunta en esta dirección. Entonces tenemos una fuerza ahí bastante, vamos a decirlo, variable tanto en magnitud, porque también puede cambiar en magnitud, como en dirección. Ok, entonces vean, tenemos una fuerza que tiene ese comportamiento que pues bastante, pareciera extraño, pero pues a veces uno se topa con este tipo de fuerzas. Bueno, entonces esta fuerza la vamos a ir utilizando para mover el objeto entre estos dos puntos, siguiendo la trayectoria marcada en amarillo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer cuando una fuerza tiene estas características? Cuando la fuerza depende de la posición. ¿Qué se les ocurriría hacer para encontrar el trabajo mecánico? ¿Es igual con lo de las derivadas y el área bajo la curva y todo eso? Exactamente, exactamente. Pero ¿cómo sería aquí? Para hallar el trabajo mecánico debido a una fuerza no constante o variable, concretamente variable, que depende de la posición, debemos considerar desplazamientos infinitesimales a lo largo de la trayectoria en la que el objeto se moverá. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que para nosotros, vean, el trabajo mecánico, como lo definimos aquí hace unos instantes, el trabajo mecánico siempre es el resultado de multiplicar una fuerza por un desplazamiento. Así se define.
En este caso, cuando tenemos una fuerza que depende, bueno, más bien que no es constante, evidentemente no podemos pues hacer algo como tomar un promedio o algo por el estilo. No es válido. O sea, Hubiera traído una botanita. lo que se va a considerar aquí son Ah, desplazamientos para el rato. con esta forma, de esta característica. Vamos a Prioridad. considerar Ah, desplazamientos que van de esta manera. Vean, vamos a hacer como una especie de dividir en segmentos muy pequeños la trayectoria recorrida. Y en cada uno de ellos estaremos calculando el trabajo mecánico. Este segmento aquí marcado es tan pequeño que lo podemos representar con un diferencial del desplazamiento. Un diferencial de R. Y así cada uno de ellos. Por acá, por ejemplo, tenemos otro. Este que está aquí es otro desplazamiento infinitesimalmente pequeño. Y así sucesivamente con todos ellos. De manera que cuando lleguemos a este punto, podamos nosotros considerar otro desplazamiento para calcular con este desplazamiento infinitesimalmente pequeño el trabajo realizado por esta fuerza F que actúa en este punto. ¿Okay? Eso es lo que de manera general se estaría haciendo. Entonces, cuando una fuerza variable actúa sobre un objeto, entonces el trabajo mecánico se calcula de la siguiente manera. Por lo tanto, vean lo que vamos a encontrar. El trabajo mecánico, en principio, vean, se estaría calculando como la suma de todos los trabajos mecánicos individuales. Aquí estoy diciendo, muchachos, que aquí está la fuerza aplicada dependiente de la posición. Aquí, perdón, aquí sería así. Ahí está, dependiente de la posición. Y el trabajo mecánico se calcula con esta fuerza y el producto punto, aquí va el producto punto, de desplazamientos muy pequeños, que vamos a llamar así delta R. Ahí está, desde el primero hasta el último, hasta el enésimo. Pero si esos desplazamientos son muy pequeños, es decir, tomamos un límite con los desplazamientos, vamos a decirlo así, tendiendo a 0, entonces esta suma se convierte en la siguiente expresión, en una integral, en donde se va a evaluar el producto punto de la fuerza por el desplazamiento infinitesimalmente pequeño. A ver, aquí voy a hacerlo con cuidado. Delta R. Ahí está. Así es como se va a construir de manera más general todavía al trabajo mecánico. Okay, aquí pongo nada más como indicación. En este caso, en esta igualdad, estamos considerando que los desplazamientos son pasos muy, muy pequeños, infinitesimalmente pequeños. ¿Ok? De manera que podamos, que podamos reproducir toda la trayectoria en amarillo, pero con pasos muy, muy pequeños. Bueno, esta integral va a tener como límites, evidentemente, la posición inicial y la posición final. Ahí está. Entonces, esa va a ser la definición más general del trabajo mecánico, cuando no tenemos fuerzas constantes. ¿Ok? ¿Preguntas aquí, muchachos? Con esta parte.
mejor lo quito esto. A ver, creo que... A ver, déjenme ver aquí si puedo mover esto mejor. Creo que no. Ok, entonces así. Y así ya se ve menos amontonado. Muy bien. Bueno, entonces nos queda por responder una pregunta. Nos queda por responder una pregunta muy importante, que es, ese es el signo que nosotros observamos en el trabajo mecánico, ¿qué interpretación física tiene? Nos falta descubrir esa parte. Que no hemos comentado más allá de decir si el trabajo, de acuerdo a una convención, qué significa que sea trabajo positivo o que sea negativo. Lo único que hemos dicho es esto, que es un trabajo mecánico sobre el sistema o desde el sistema, pero pues eso no nos da mucha información. O sea, ¿eso qué hace? O sea, ¿qué significa? Bueno, entonces para llegar a esa interpretación, tenía que mencionar esta parte de lo que pasa cuando las fuerzas dependen de la posición. Es decir, que tenemos que realizar una integral. Por ejemplo, entonces, para continuar con un ejemplo, antes de pasar a dar la respuesta en sí de qué significan estos trabajos, positivos o negativos. Bueno, un nuevo ejemplo. Considere una fuerza variable que actúa sobre un objeto desde x igual a, vamos a ponerlo así, 0 metros hasta x igual a 5 metros. Calcule el trabajo mecánico que realiza esa fuerza. Ok. Entonces, esta fuerza tiene la siguiente forma. Vamos a escribirlo así. Vale 2 newtons sobre metro por x. Más, podemos escribir aquí, que sean 3 newtons sobre metro cuadrado por x cuadrada. Así. Díganme ustedes si sí, es una función. Esta función es dimensionalmente correcta. First one. Sí, ¿no? Porque todo lo está dando en longitud. A ver, ¿cómo otra vez? ¿Por qué? No, ¿Por qué sí? no, bueno, los arrojo, los datos los arrojo en longitudes, ¿no? Bueno, Ajá, sí, la X aquí mostrada bueno, no la conocemos. tiene unidades de longitud. Ajá. O sea, cuando tú lo sustituyas, le tienes que dar unidades de metro, por ejemplo. O sea, si esta F es la nota fuerza, todo lo que está aquí, de este lado, o sea, corresponde a una fuerza, al analizar las dimensiones, o las unidades, tal vez. Pues sí está bien porque quedarían solo newtons. Exactamente. O sea, buscamos que cada término arroje como unidad Newton. Entonces, sí, cuando la X se evalúe, por decir un número, ¿no? Un metro, cuando X tome el valor de un metro, vean que la unidad de este 2 se cancela con este metro y quedan 2 newtons aquí.
Lo mismo va a suceder acá. Sustituyen un metro, se va a elevar al cuadrado. Entonces, un metro al cuadrado con este metro aquí dividiendo, el resultado de esta operación va a ser 3 newtons. Entonces, es correcto. Esta función es dimensionalmente correcta. Entonces, ya que al menos verificamos esto, ahora sí, calculemos el trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico es, como es una fuerza que no es constante, el trabajo mecánico se tiene que evaluar de la siguiente manera. Como la integral de esta fuerza por el diferencial de x. Esta integral es definida. ¿De dónde a dónde tendremos que evaluar? ¿De 2 a 3? ¿De dónde a dónde? ¿De 2 a 3? No. De 0 a 5, ¿no? ¿De 0 a 3? De 0 a 5. De 0 a 5. Vean, aquí dice. Considere una fuerza variable que actúa sobre un objeto desde la posición de 0 metros hasta la posición de 5 metros. Estos dos valores nos están diciendo en qué rango, o sea, hasta dónde se está moviendo nuestro objeto. O sea, en la figura de arriba, en la descripción que hicimos arriba, vean, el objeto lo deseamos mover desde la posición inicial hasta esta posición final. En la integral, esas mismas cantidades aparecen. Límite inferior y límite superior. Entonces, siguiendo el mismo planteamiento de ideas, esta integral tiene que evaluarse desde 0 metros hasta 5 metros. Esos van a ser sus límites de integración. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí queda claro? ¿Por qué no 2 y 3? Esos 2 y 3 son los coeficientes que definen a la fuerza, más no al desplazamiento. Entonces, pues vamos a evaluar. O vamos a al menos sustituir para empezar lo que vale la fuerza. Entonces, es una integral definida de 0 a 5 metros con esta función. Entonces abrimos un corchete aquí. Aquí este signo no va. Ahí está. Y esta función que denota la fuerza, pues se tiene que integrar respecto a x. ¿Ok? ¿Y cómo realizan esto? ¿Cuál es la siguiente parte del desarrollo? Entonces, 2 newtons sobre metro es una cantidad constante. Sale de la integral. Este término sale de la integral. Y lo único que hay que integrar ahora es de 0 metros hasta 5 metros la variable x, diferencial de x. Más, en la otra integral que uno puede construir, esos 3 newtons también son una constante. Y lo que queda integrar en el otro lado, en el otro término, va a ser de 0 metros a 5 metros. ¿Qué término? X cuadrada diferencial de x. ¿Okay? Hasta aquí cómo vamos, muchachos, entonces con esta primera parte.
Bien, profe. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cuánto da las integrales? ¿Qué resulta de la primera integración? Todavía sin evaluar, al menos la integral nada más. Quedaría como 2 newton metro 2 newton metro, ok, el coeficiente por x cuadrada sobre 2, por x cuadrada sobre 2, ajá, muy bien. evaluada desde 0 metros a 5 metros. Así es, entonces evaluada desde 0 metros como límite inferior hasta 5 metros como límite superior. Ahí está. El siguiente término, más 3 newton metros cuadrados 3 newton metro cuadrado, muy bien. por x al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3, muy bien. Ahí está. Evaluada en el mismo claro. Evaluada desde 0 metros hasta 5 metros. Ahí está, muchachos. Entonces, ahí está la integral. Lo que resta, pues, es evaluarla. Entonces, a ver, tenemos 2 newton sobre metro en el primer coeficiente. Multiplicado por, ¿cuánto da lo que tenemos ahí? ¿Cuánto daría la evaluación en esos límites, en la integral definida? Entonces, de acuerdo al cálculo, esto es igual a evaluar, ¿no? La función dada en el límite superior menos la función dada, la función encontrada por el proceso de integración, evaluada ahora en el límite inferior. Y esto sobre 2. Ahí está. Más el siguiente término. Ahí está. Con esta misma función, x cúbica sobre 3, evaluada en el límite superior y restándole ahora el límite inferior. Entonces, bueno, aquí, para ahorrar un poquito de tiempo, hacemos esto y hacemos los cambios pertinentes. Aquí no va al cuadrado, sino en este caso va al cubo. Ahí está entonces. ¿Cuánto queda en el primer término? Dos newton sobre metro 2 newton sobre metro, ok. 2 newton sobre metro, por ok. 25 metros al cuadrado 25 metros cuadrados sobre 2 sobre 2, más, bueno, más más 3 newtons 3 newton este, sobre sobre metro cuadrado. Muy bien. Por 125, ¿no? 125, es correcto. 125 metros cúbicos sobre 3. 3. Ahí está. Entonces, bueno, aquí podemos simplificar cosas, ¿no?
por ejemplo, el número 2 se va con el que está aquí abajo, en el denominador. El 3 que aquí estaba también se va con este otro. ¿Qué pasa con las unidades? Los metros también, ¿no? Bueno, en el primero se elimina un metro. Exacto, este metro de abajo se elimina con un metro de los cuadrados. En otro término, los metros cuadrados cancelan los metros cuadrados que están aquí, formando el metro cúbico. ¿Cuál es nuestro resultado entonces? 25 joules, ¿sí lo notan? Que sería newton metro en las unidades de este primer término. Más 125 joules. Es decir, esta fuerza genera un trabajo mecánico de 150 joules. O sea, todas las unidades cuadran. No tuvimos que meter algún cálculo o algún dato extra. O sea, noten que las unidades nos arroja tal cual las unidades del trabajo mecánico. Joules. Ok. Entonces, vamos a... ¿qué convendrá entonces? Bueno, lo que sigue... Bueno, nada más lo voy a poner aquí. Lo que vamos a ver la clase de mañana, para dar espacio a las preguntas que pudieran ver con la tarea, va a ser lo siguiente. Lo que vamos a revisar el día de mañana es conocido como el teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía de lo que nos habla es de lo siguiente. El trabajo mecánico efectuado por una fuerza F sobre un sistema u objeto que se desplaza en la dirección de un vector R es igual al cambio en la energía cinética del sistema u objeto. Es lo que nos dice el teorema trabajo-energía. Entonces aquí viene una parte importante para este teorema. Es decir, el trabajo mecánico o lo podemos entender, se puede entender como una transferencia de energía debido a una fuerza aplicada. Entonces, esa es la naturaleza del trabajo mecánico. El trabajo mecánico es de lo que nos habla es de una transferencia de energía. Por esa razón es que un trabajo mecánico es una cantidad que tiene signo. O sea, el teorema trabajo-energía nos permite entender por qué un trabajo mecánico, como vimos aquí, puede tener esos dos signos, positivo o negativo. Cuando el trabajo mecánico va a ser sea positivo, es decir, se realiza un trabajo mecánico sobre el objeto o el sistema, quiere decir que la energía cinética del objeto se va a ir incrementando. Le vamos a proporcionar o inyectar energía cinética
y bueno, el día de mañana vamos a definir qué es energía cinética para este objeto. Por el contrario, cuando el trabajo mecánico tenga un signo negativo, vamos a entender que la fuerza que se está aplicando es tal que estamos quitándole energía al objeto y esto se va a ver reflejado como una disminución de su velocidad. Entonces, es lo que estaría pasando justamente aquí. Aquí la fuerza, noten que está como muy paralela a la dirección de movimiento. Entonces, eso va a producir una fuerza esa fuerza va a generar una aceleración casi en la misma dirección del movimiento de este objeto. Por lo tanto, eso equivale a decir que lo va a ir haciendo el que gane más velocidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en el caso número 2, en el problema el inciso B? Vean, el movimiento del objeto está en el primer cuadrante, pero la fuerza que se le está aplicando va en el segundo. Entonces, estos dos vectores prácticamente están actuando en direcciones distintas. Tan es así que están ubicados en cuadrantes diferentes. Entonces, lo que está haciendo esta fuerza, al aplicarse sobre ese objeto que está moviéndose en esta dirección, es irle restando gradualmente la energía cinética que tiene, o en otras palabras, irle restando velocidad, irla frenando. Y es la razón por la que el trabajo mecánico tiene ese signo negativo. ¿Ok? Entonces, el día de mañana veremos, comentaremos un poco más de esta situación. Y esto justamente después nos va a dar pie a poder nosotros definir lo que va a ser la llamada conservación de la energía mecánica. Pero por el momento podemos establecer entonces una relación entre el trabajo mecánico que se debe a que una fuerza F actúa sobre un objeto durante algún desplazamiento dado por el vector R, y eso va a generar algo en el sistema. Más concretamente, va a generar cambios en la energía cinética. ¿Comentarios, preguntas, muchachos, entonces en relación a este comentario o a este teorema? No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, la sesión la estaremos terminando entonces en este punto. Como les cuento, el día de mañana lo retomaremos en este teorema para discutirlo. Por ahora, si existiera alguna duda que vea con la tarea, pues me gustaría que me la pudieran compartir para ver si le podemos dar solución. Pues sí hay dudas, profe, pero espere, déjese con mis apuntes. Ok, de acuerdo. Bueno, si alguien más tenga una duda, por favor, coméntela. Si no, bueno, pues entonces, nos estaremos escuchando el día de mañana. Muy bien, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, hasta luego. Los que se retiren. Y bueno, los que tengan dudas, pues lo vemos entonces.